Continuamos en Punta la M y hoy 2 de mayo es un día también muy especial, no solo por lo que decíamos de la cuestión Malvinas, sino que, bueno, viendo así en efemérides y demás, hoy se conmemora en términos de mundiales el Día Mundial Anti-Bullying, ¿no? Una cuestión que para nuestra generación, quienes tenemos 30 y tantos, empezamos a escuchar de la palabra cuando ya no éramos niños, porque evidentemente no se trataba de esta manera, porque el acoso escolar o lo que sea comenzó a tener, digamos, una maduración en términos hasta de prevención y de tomar el tema con la seriedad que tenía en estos tiempos, y me parece que es tan interesante todo eso. Por eso saludamos a Paola Zavala, quien es directora de la comunidad anti-bullying en Argentina, para charlar un poquito de estas cuestiones. Paola, Javier es mi nombre, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Antes que nada, perdón que haga esta Sí, corrección, sí, sí, adelante. pero de acuerdo al calendario oficial de la UNESCO, el Día Mundial, reconocido como Día Internacional del Bullying, pasaría a ser el primer jueves de Claro. noviembre de cada año. Esto de acuerdo al calendario oficial. Pero bueno, algunos medios y todavía circula la información en internet, por eso justamente hoy iniciamos una campaña Ujú. con otras asociaciones a nivel nacional y a nivel mundial para poder divulgar esta información, porque lo que consta en internet, en la página de Wikipedia, no es la información oficial Claro. de la página de de la UNESCO, que es la organización internacional que es quien fija estas fechas, Ujú. ¿no? No obstante, bueno, y válida la corrección, decíamos, Paola, por ahí quienes tenemos 30 y tantos años, cuando éramos niños, y por supuesto quienes son más grandes todavía, no se hablaba de bullying, y cuando había problemas de este tipo, de esta naturaleza, era, no sé, no tratarlos o resolverlos el que podía, no sé, de alguna manera, pero era también sufrir mucho, y bueno, se ha avanzado muchísimo en un pensamiento de mucha maduración al respecto desde las autoridades en términos preventivos. ¿Qué tenés para decirnos en esta situación y en este contexto que estamos planteando contra el bullying? Claro, es muy certero lo que vos decís. Antes no se nombraba con el término bullying, pero eso no significaba que no existiera. Lo que sucede es que las redes sociales, internet, cambiaron el contexto y entonces de pronto no es lo mismo mirar esta realidad con nuestros anteojos en la adolescencia o en la niñez nuestra, porque no tienen nada que ver con la niñez o la adolescencia actual. Los chicos hoy están mucho más expuestos a las redes sociales gracias a la conectividad. La pandemia también influyó porque los chicos comenzaron a tener acceso a los dispositivos móviles a edades cada vez más tempranas, pero esto no significa que tengan acceso a Internet a edades más tempranas, un peligro en sí mismo, sino que nos falta quizás a nosotros como adultos la capacitación para que en el mismo momento en el que les damos un dispositivo podamos ayudarlos a moverse en este mundo que para ellos es nuevo, es decir, estamos acostumbrados a cuidarlos en el mundo real, pero no en el mundo digital, que es tanto o más peligroso que el mundo real, y también podemos decir que lo que pasa en las redes no queda en las redes, Ujú. tiene consecuencias en la vida cotidiana, también deja consecuencias psicológicas. Entonces pensar nuestra niñez y compararla con la de los chicos hoy son contextos históricos completamente diferentes. Eh, lo que hizo un psicólogo sueco llamado Dan Olby fue ponerle un nombre a este tipo de violencia que veía en la escuela, que él se daba cuenta que tenía ciertas características especiales eh, que se podían Ujú. diferenciar de cualquier otro tipo de violencia. Estas características son, es una violencia que transcurre en el ámbito escolar, entre pares, con intencionalidad, es sostenida en el tiempo, siempre es con la misma persona, y es una situación de que de quien es víctima de bullying es muy difícil que pueda salir solo o sola por sus propios medios. Lo que hizo él fue ponerle este nombre que nosotros, a pesar de ser un anglicismo, la palabra bullying, lo tomamos porque de alguna forma nos permite denominar a este flagelo
sin tener que explicar todas estas características, ¿no? Porque también se lo llama o se lo traduce como acoso escolar, pero por ahí no refleja tanto la palabra acoso escolar lo que implica el término bullying, porque acoso, por ejemplo, puede implicar que nosotros somos compañeros de colegio, yo te invito todos los días a mi casa, insisto para que quieras ser mi Ujú. amigo, quiero que quieras hacer los deberes conmigo, y a lo mejor soy insistente, y eso puede ser acoso y te puede hacer sentir incómodo, pero no es bullying. Entonces, por ahí la traducción más certera sería hostigamiento escolar. Lo que pasa es que tampoco termina de referir al 100% este fenómeno porque también se puede dar fuera del ámbito escolar, eh, en cualquier lugar, como puede ser una colonia de vacaciones, un equipo de un club de fútbol, en algún lugar donde los chicos se encuentren en forma reiterada, con cierta regularidad, que no sea dentro del ámbito escolar, ¿no? Por eso es que elegimos utilizar el término bullying, a pesar de ser un anglicismo, porque es el que mejor define a este flagelo. Ujú. No sé, pienso, Pablo, en el caso de papás primerizos o que, bueno, están en primera vez en una situación así, ¿qué consejos se le da? Si viene alguien y te dice, mira, Pablo, tengo esta situación con mi niño, mi niña, y no lo puedo resolver, ¿cómo tengo que proceder, digamos? Bueno, en primer lugar, escucharle a los chicos con tranquilidad. Los chicos a veces no suelen contarle a los padres lo que les sucede por miedo a las reacciones desmedidas, otras veces no los quieren preocupar, otras veces tienen miedo de que los padres vayan al colegio a hablar con el docente y lo que sucede se amplíe, digamos, se magnifique y se sienten en peligro. Y otras veces también los avergüenza ser víctimas de bullying porque compran el motivo de la burla, es decir, se hacen cargo del motivo de la burla. Lo que nosotros les pedimos siempre a los padres es que lo primero que vos tenés que decirle a tu hijo o a tu hija cuando te cuenta una situación así es que no es culpable de lo que le está sucediendo, que no es Ujú. responsable, que no es que tiene un problema y que nadie es merecedor de maltrato. Eso es lo primero que tenemos que hacer mención cuando hablamos con los chicos. Nunca enviarlos a defenderse solos por sus propios medios. Hay papás que a veces se enojan con los niños y les dicen, ¿y vos qué hiciste? ¿Y por qué no te defendiste? Eh, Claramente cuando la violencia no es un recurso propio de ese niño o esa niña, es muy difícil responder de la misma Ujú. manera. Y manejar este tema con la mayor confidencialidad, es decir, recurrir al colegio a hablar con la docente, no con el diagnóstico de bullying, sino haciendo referencia a lo que está sucediendo. En líneas generales aconsejamos no llamar a los padres de quien está acosando o acosando a nuestro hijo o hija. Tuvimos un caso acá en la localidad de Lomas de Zamora, donde justamente el papá de una niña que tiene una discapacidad contacta a la mamá del niño que lo hostigaba y se desencadena un cúmulo de cosas que, digamos, contrarrestan el objetivo de justamente terminar con ese hostigamiento, ¿no? Porque la mamá responde de manera inadecuada, entonces luego en lugar de ser un conflicto de niños pasa a ser también un conflicto de adultos. Siempre aconsejamos en líneas generales conducirse a través del colegio, de no ir con el diagnóstico de bullying para que la escuela no se ponga en una posición defensiva, que es lo que suele suceder, eh, porque la escuela entiende que esto es algo que va a perjudicar su imagen, entonces cuando vos decís la palabra bullying te dicen, Eso acá no pasa". Justamente para evitar ese tipo de reacciones, le sugerimos a los padres no ir con el diagnóstico y estar atentos a lo que sucede, es decir, una vez que vamos al colegio a hablar, eh,
si esto sigue sucediendo, si nuestro hijo o nuestra hija no se siente cómodo en la escuela, si nos pide que lo retiremos porque le duele la panza, la cabeza, si no quiere hablar del colegio, si está retraído, si descienden sus notas. Bueno, en esos casos hay que estar muy en contacto con lo que le sucede a los chicos, porque a veces los chicos no hablan con palabras, pero Ujú. demuestran con conductas qué es lo que les está pasando. Eh, en esos casos es necesario volver a veces a hablar con la docente, hacerlo de manera formal, es decir, pedir que se le abra un acta sobre lo que sucede Ujú. para que quede una constancia física, legal, a donde la escuela nos indique cuáles son las acciones con las cuales ellos se van a comprometer para que nuestro hijo o nuestra hija esté a salvo dentro del colegio. eh, y para que quede sentado por escrito que ya hay una alarma que se encendió a ver qué sucede con esto, ¿no? Cómo se ocupa la escuela de lo que va a pasar. Bueno, hablas recién de confidencialidad y quizá todo lo contrario que hizo la mamá en Mendoza, que, bueno, trascendió la semana anterior de que publicó el video de que la nena estaba, bueno, que le decían gorda y esto y lo otro, y bueno, quizá todo un mal proceder por ahí queriendo ayudar, pero bueno, a lo mejor no de la mejor manera exponiendo la situación, ¿no? Sí, vos sabés que estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, hace poquito tiempo publicaba sobre esto una nota en TN Bienestar. Eh, por supuesto que los papás lo hacen como una medida, bueno, en este caso su tía fue, lo hacen como una medida desesperada de pedido de ayuda, pero en líneas generales no tiene consecuencias positivas exponer a los chicos en los medios de comunicación. Así sea blurreada la imagen, las personas que lo escuchan o los otros niños que lo escuchan saben a quién se están refiriendo. Y tenemos que ser cuidadosos porque los chicos son una población muy vulnerable, entonces no sabemos qué efectos puede tener en su vida ser expuestos y que esta situación o que este video se Ujú. viralice en los medios de comunicación. Es mucho más difícil después para ellos enfrentar esta situación. De hecho, esta nena tengo entendido que hasta el momento no ha podido Mirá. incorporarse a la institución escolar porque se siente incómoda, porque no quiere hablar de lo que le pasa. Entonces actualmente la están educando desde su hogar con una maestra particular, pero justamente se está perdiendo de algo que remarcábamos justamente en pandemia, que es que la escuela no es solamente un lugar a donde los chicos van a formarse académicamente, también es un lugar a donde van a aprender a Ujú. socializar, a vincularse, eh, fuera del ambiente de su casa, ¿no? Con otros chicos, porque cualquier situación que se suscite en el colegio es enriquecedora. Por ejemplo, si tenemos que hacer una tarea y tenemos que intercambiar ideas, no aprendemos solamente de biología, de matemática, de lengua, aprendemos a relacionarnos, a negociar, a que nos digan que no, a decir que no, a hacer amigas, a hacer amigos. Se está perdiendo de toda esa parte social que recibiendo clases en su casa con una docente particular, eh, se le está de alguna manera coartando esta posibilidad, ¿no? Ujú. De socializar con otros niños de su edad, que es tan necesario. Eh, yo creo que también los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, que tenemos que aprender a comunicar de otra forma, que tenemos que eh, hablaba con una periodista de revista Gente sobre este tema y me decía, ¿es correcto lo que están haciendo los medios de comunicación, exponer este video, viralizarlo? Y yo le decía, la intención quizás es buena. Ujú. Eh, lo que no estamos teniendo en cuenta es que estamos viralizando la imagen de un niño que el día de mañana, cuando se googlee en los medios, va a encontrar este video y quizás esta situación la va a avergonzar porque nunca va a dejar de ser la niña que se hizo famosa por ser víctima de Ujú. bullying. Inclusive cuando esto puede sonar políticamente incorrecto también, pero cuando alguien famoso como Lali, con la intención de Ujú. apoyarla, hace este video también en los Sí. medios, eh,
con la intención de ayudarla, ¿no? De alguna forma también la está exponiendo. Para bien o para mal, exponerlos a los chicos en los medios de comunicación es peligroso y tiene consecuencias a largo plazo, porque el día de mañana esta nena se va a googlear en internet y va a aparecer en este video que quizás la va a avergonzar. Está bien, existe hoy por hoy el derecho al olvido, de hecho hay una personalidad pública que es Natalia De Negri, que está batallando Sí, con sí. Google para que lograr dar de baja un video que ya no la representa en la actualidad, pero no es algo tan sencillo, digamos, lograr dar de baja un video de internet, porque con que alguien haya bajado ese contenido es suficiente para que siga estando latente. Ujú. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando exponemos a los niños en las redes, inclusive también como padres, en situaciones que para nosotros pueden resultar felices, como que, por ejemplo, se están divirtiendo en una piscina, Ujú. con otros amigos. Quizás para ellos esa situación que para nosotros es tierna, puede resultar avergonzante. Entonces, como periodista, lo que yo le sugeriría a alguien que piense en viralizar este video o en subir este video es eh, pensar cómo actuaría yo si la niña de ese video fuera mi hija. Ujú. Yo quisiera exponerla, quisiera que todo el mundo viera en las redes su dolor. ¿Esto sería positivo para ella? Creo que pensar de esa forma es la mejor manera, empatizando, de darnos cuenta si lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿Cómo nos sentiríamos si a nosotros nos expusieran en las redes o cómo nos sentiríamos si exponen en las redes a alguien de nuestros afectos, ¿no? Ujú. Yo creo que esa es una normativa que nos puede llegar a servir para conducirnos a lo largo de la vida, ¿no? Sin Totalmente. pensar, bueno, ¿cómo hacer para darme cuenta si esto está bien o esto está mal? Ujú. Eh, pero sí creo que también los periodistas debieran tener conciencia de que estamos hablando de niños y está bueno hablar de lo que sucedió, pero quizás sin tanto amarillismo y sin exponerlos en las redes, Ujú. hablar de lo que pasó sin mostrar el video, porque de alguna forma, mostrando este tipo de videos, no de manera intencional, pero se está favoreciendo a la intención justamente de los chicos que están queriendo humillarla, Ujú. ¿no? Por- Porque al viralizarse, mucha más gente fuera del ámbito familiar y del ámbito escolar está viendo el dolor que le provocan a esta criatura. Claro, absolutamente. Paola, coincidimos, bueno, y aprendemos en tus palabras y en lo que decís. Te agradecemos por tu tiempo, la verdad que es, bueno, buenísimo, insisto, desde el rol de comunicadores, saber cómo tratar estos temas, así que súper agradecido. No, al contrario, gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar de esto. Bien, el abrazo grande para Paola Zavala, quien es, bueno, perteneciente a esta comunidad anti-bullying argentina, que es bárbaro esto que dice, ¿no? Cómo tratar estos temas, cómo educarnos nosotros mismos, bueno, los padres, las madres, al efecto. Hay que subir este video, ¿se ayuda o se termina por agravar mucho más un problema que ya está planteado? El trabajo y el rol de la escuela, de docentes, un trabajo integrado, evidentemente, de lo que antes no existía, denominado como tal, y que bueno, hoy en día se habla de esto y fundamentalmente se trabaja preventivamente y cuando está la situación planteada ya con, bueno, ese resultado consumado.